que cuando uno no trata las emociones, no las cuida, no las transita, uno se enferma. La única persona que sabe lo que está pasando eres tú. Yo le tuve que parar más bolas a la ansiedad porque a mí me empezaron a dar ataques de ansiedad. Yo soy la única que literalmente es consciente de lo que está pasando dentro de mí. Me cuesta estar triste. Es que yo no sé si esto suena muy fuerte, pero es como, también permítete ver la realidad. ¿Tú crees que tú eres lo que sientes? O sea, si las cosas están cambiando y ya no está en tus manos, como solo permite que las cosas cambien. Demasiado. Voy a llorar. La cosa no fue tan fácil. Pero así Fue la vuelta. Antes de comenzar, este episodio incluye menciones a temas como ansiedad, ataques de ansiedad, relación con la comida, entre otros temas un poco sensibles, aunque no son el foco de la conversación. Queremos advertirlo por si alguno de estos temas resulta sensible para ti. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Así fue la vuelta. Hoy, como pueden ver, estamos en un ambiente diferente, en un mood diferente. Salud. ¿Por qué? Porque hoy queríamos tener una conversación como mucho más íntima con ustedes. Con Paulis estuvimos hablando de que hemos grabado muchos episodios muy chéveres, muy divertidos, pero hoy queremos tener como una de esas deep talks que nosotras tenemos como cuando estamos nosotras solas, como pues sí, literal, como fuera de la cámara. Y el tema que queremos hablar hoy es un poco complejo, como que no sé cómo decirles una palabra como es esto, pero queríamos hablar precisamente como del tema de las emociones, de lo que es sentir y de cómo uno transita las emociones, cómo uno las aprende a manejar. Queremos ser súper, o sea, creo que este es el episodio como más honesto y vulnerable que hemos hecho hasta el día de hoy, como de ser un poco honestas con lo que somos. Hacemos un disclaimer que acá nadie está diciendo una verdad absoluta, sino la verdad propia, y que esto simplemente es que sí hay herramientas que te sirven, que chimba, pero que esto no es como que te estoy diciendo qué hacer. No se trata de eso, es desde mi experiencia y lo que las dos hemos aprendido a través de la vida, como a cuestionarnos un poquito ciertas cosas que quizás y probablemente tú no te has cuestionado. Entonces, quiero empezar esta conversación preguntándote algo un poco sencillo, pero es como, ¿cómo es tu relación hoy con tus emociones? Bueno, yo creo que si ya nos siguen hace rato, pueden ver que Juli y yo somos dos personas totalmente distintas que llevan su camino, digamos, a diferentes ritmos en cuanto al manejo de emociones y expresión de lo que sentimos. Pero pues si no, te pongo un poquito en contexto. Yo creo que yo toda la vida fui una persona que como que reprimía mucho sus emociones y lo que sentía y pues no lo expresaba, no solo como por miedo a lo que los demás fueran a pensar, sino como porque yo sentía que si yo hablaba lo que estaba pasando, como que la iba a cagar. O sea, no sé, voy a poner un ejemplo muy bobo. Juli y yo estamos acá, Juli hace algo que a mí no me gusta, puede que solo a mí me haya rayado el tema, pero pues yo digo, así me haya sentido súper mal por un comentario que hipotéticamente me hizo, no le voy a decir, porque seguro en la mente de Juli pues fue como, ajá, y entonces si yo pongo ese tema sobre la mesa, va a volver las cosas incómodas, y va a haber rayes, y va a haber peleas, entonces como que digamos que esa siempre fue mi mentalidad frente a las emociones. Creo que yo llegué a una etapa de mi vida donde guardarme tanto lo que sentía me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño y mucho daño tanto emocional y pues obviamente ese malestar emocional se empezó hasta a transmitir en malestar físico. Y creo que fue como digamos un momento en el que yo abrí los ojos porque no solo como que, o sea, primero fue mi círculo cercano que empezó como, ¿qué te pasa? Sácalo, como que sí, sino que yo también me di cuenta que cuando yo hablaba las cosas, como que ¿te liberaban? Sí, un montón. Entonces, mi camino frente a las emociones ha sido básicamente eso. Creo que desde hace 2 años yo vengo trabajando mucho en entender qué es lo que me pasa. Y, o sea,
Yo a veces lo hablaba con mi psicólogo y era como, ¿y qué emociones te genero? Oigan, para mí las únicas emociones que existían era como alegría, tristeza y rabia. O sea, como que en mi mente no existían más y creo que es todo un camino de identificar qué es lo que tú sientes, cómo vives cada emoción, porque muchas veces también las podemos confundir. Igual eso no es fácil, o sea, eso no pasa de un día para otro. Yo llevo 2 años haciéndolo, igual creo que me falta mucho por trabajar, mucho por recorrer. En el permitirme sentir y también identificar qué siento y cómo lo manejo, porque siento que también soy una persona muy reactiva, que eso es un poco negativo. Pero no tanto. Yo siento que tú te percibes más así de lo que eres. O sea, es mi percepción, obviamente tú sabes. O sea, no quiero como negar tu emoción, pero siento que te das mucho palo en ese sentido. Como que siento que tú eres muy madura y procesas muy bien las emociones. Siento que muy pocas veces en tu vida yo, por lo menos, te he visto como llegar a un límite, y también era un límite que pues como que igual pasa y es humano. Pero pues no quería interrumpir ni nada, sino que como que para hacerte caer en cuenta, como que de pronto quizás te percibes así, pero yo no siento que seas tan reactiva. No, sí, yo creo que también, porque por ejemplo en mi mente, cuando, o sea, alguna situación genera una emoción en mí, de pronto solo yo con yo es como reacciono como por 10.000. Claro. Pero de pronto ya como que sí soy un poco más consciente que cuando lo exteriorizo, como que también hay que... Calma. Sí, calmar. Okay. Y también siento que, o sea, todo, por ejemplo, cuando uno siente rabia, muchas veces también es muy válido como voy a respirar y ya hablamos. Pues porque también eso evita conflictos más allá. Pero sí, bueno, como que igual ha sido todo un proceso, sigo aprendiendo un montón. Igual creo que tengo personas que me han ayudado un montón, mi familia, pues Juli, obviamente que Juli sabe un montón, oigan, de verdad. Entonces, como es también la importancia de empezar a ser consciente de eso. ¿Y tú? Total, pues antes de seguir a lo mío, o sea, sí quiero como transparentar, obviamente pues con tu permiso, que sí siento que el proceso de Paulis ha sido muy bonito, como que todo lo que ella les cuenta, no es fácil porque cuando uno puede llegar, entre comillas, a desvalidar sus emociones, aprender a validarlas es algo muy difícil. Y creo que esto toca otro tema, pero me parece bonito decirlo como parte quizás como que de pronto, no sé, tú has aprendido a poner límites, has aprendido a priorizarte, has aprendido a cuidarte, también es por reconocer tus emociones y darles y ponerlas como en esa posición que se merecen y que tienen. Entonces como que me parece muy bonito porque obviamente ustedes pues no conocen la historia, pero como que la transición de Paulis, pues por lo menos desde que yo la conozco, como que sí ha sido muy bonito porque aunque obviamente no es fácil, es un proceso, como que creo que ha sido muy enriquecedor y que tiene mucho mérito porque por más de que tu familia te apoye, por más de que yo te pueda ayudar, como que igual, o tu psicólogo, lo que sea, pues tú tienes todo el mérito, ¿me explico? Y si eso pasó es también por decisión propia, porque a ti nadie te obligó, entonces me parece muy bonito como que te aplaudas eso porque tiene todo el mérito del mundo. Y yo, mi relación con mis emociones, yo, para ser súper honesta, creo que es un poco fluctuante. Yo tengo momentos de mi vida donde siento que estoy súper conectada y las puedo manejar y, mejor dicho, como que me siento súper empoderada en ese sentido, pero también hay momentos de mi vida, como por ejemplo este momento, que sí siento que me ha costado un poco transitarlas, como que siento que una ventaja, entre comillas, que podría decir que yo tengo es como esa conciencia, como que un mantra que yo tengo en mi vida y que es algo que a mí jamás quiero que se me olvide, es el tema de vivir con conciencia y con gratitud, con reconocer como las cosas que estoy viviendo, que estoy pensando y que estoy sintiendo, porque es a través de la conciencia que tú construyes. Yo no quiero como vivir una vida donde no reconozca y no haya como masticado, por decirlo así, como todo lo que viví, todo lo que me pasó, sea bueno, sea malo. Gran parte por eso también hago journaling, no solo para desahogarme, sino que a mí me da mucho miedo como llegar a olvidarme de las cosas que viví, de las cosas, sobre todo no solo que viví, sino que sentí. Y como una misma emoción que puede ser la felicidad, también como en diferentes etapas, como que se siente y se vive y se describe como una manera como muy distinta. Creo que yo, por tener ser tan sensible,
sí soy una persona, esto pues mi psicóloga, gracias a Dios, me lo explicó porque yo sufría mucho, o sea, yo sí me sentía muy rara, como porque siento todo tanto, pero pues hay ciertas personas que eso les pasa y pues yo soy una de esas. Como que sí estoy muy feliz, siento mucha felicidad, si estoy muy triste, estoy muy triste, si tengo rabia, pues pucha, me da mucha rabia, como que yo no soy de como intermedios. Creo que he aprendido a controlarla, sí, o sea, no soy explosiva de como que si tengo rabia te va a gritar y te va a pegar, o sea, no, pero como que por dentro sí es como lo que tú decías, como que si uno no sabe administrar, por ejemplo, las emociones, no quiero decir negativas porque no hay emociones negativas, pero quizás las que no son tan chéveres como de sentir. Ay, se me fue la paloma. ¿Qué estaba diciendo? Que lo sientes como al 100%. Ay, qué que si uno no hueva. es consciente de las emociones que está sintiendo. Ay, oigan, se me olvidó qué estaba diciendo. Bueno, no sé. Si me acuerdo les cuento. Pero lo que quiero decir es como que al final ha sido una transición muy compleja porque estos... lo de enfermarse, ya me acordé. Que como que cuando uno no trata las emociones, no las cuida, no las transita, uno se enferma físicamente, mentalmente, te sientes cansado todo el día. Y que creo que algo que en este momento estoy viviendo, porque si algo me ha impresionado es que muchas veces uno siente que si yo ya pasé este reto, como que yo ya sé, ¿saben? Como que yo ya tengo las herramientas. Por ejemplo, voy a contar algo que es un tema que queríamos tocar quizás como más adelante. Creo que ni siquiera lo he dicho a Paulis, pero pues que a mí sí me gustaría hablar, porque me parece muy importante hablar del tema, obviamente haciendo como un awareness de que si tú estás pasando por eso, quizás no oigas este episodio, pero yo, por ejemplo, tuve un problema alimenticio, que fue un momento muy difícil de mi vida. Y como que siento que fue un momento muy triste, pero fue un momento donde yo crecí como nunca en mi vida, pensé que iba a poder crecer y creo que ha sido los momentos donde más conectada y como, sí, más conectada y con más propósito me he sentido como con mis emociones. Entonces yo pensaba que yo ya estaba hecha, como que yo ya dije, ya, o sea, yo ya pasé esto, como que ya tengo la vida resuelta. Y lo que pasa es que la vida constantemente te pone retos que te van a incomodar y que vas a tener que igual aplicar herramientas completamente diferentes para poder transitar esas emociones. Me he dado cuenta que la vida es como sí, pensaste que ya, mire, tome para que lleve, porque se trata de aprender y uno no lo tiene que ver como algo negativo, pero pucha, como que igual sí es algo que a mí me ha costado mucho en este momento, estoy aprendiendo mucho a estar conmigo, me cuesta mucho estar conmigo, soy muy ansiosa y sufro mucho, como que cuando no tengo la cabeza ocupada, entran mis pensamientos, mis emociones y como que me cuesta vivirlas, me cuesta hablarlo. Ahorita sí me he dado cuenta yo que soy como que hablo por los codos y cuento todo, como que sí siento que he preferido hacer este proceso muy en silencio porque toca muchas heridas mías que no termino como de entender. Entonces creo que esa es mi situación, soy así. Hay momentos que digo, wow, la estoy rompiendo. Hay momentos que digo, quizás necesito apagar un poco el mundo y pensar un poquito en mí, pero sí quizás algo que sí me aplaudo y como que eso es lo de la conciencia y sí es un consejo que sí quisiera como pues darles a ustedes como para que lo apliquen porque sí es muy bonito. Cambiando un poco el tema, pero siguiendo con este tema de las emociones, cuando pues le dije a Paulis como sobre este episodio, hay una pregunta que yo me respondí hace poquito como en mi diario. Y es como que uno a veces habla de la felicidad o de la tristeza o como sí, pero yo quisiera saber y que nos contaras hasta dónde te sientas cómoda, obviamente, cuáles sientes que son esas emociones que habitas más, como que están más presentes en tu vida, tanto positivas como negativas, aclarando que ninguna es positiva y negativa, las que son más fáciles y más difíciles como de habitar, y cuáles evitas habitar y quizás cómo las camuflas. Son muchas preguntas, pero ajá. No, pues yo creo que, a ver, es un tema que yo he venido trabajando, ¿no? Pero como que siento que igual no soy tan consciente de las emociones que experimento, como que todavía sigo muy encasillada en las principales, digamos, en las de intensamente, literal. Yo creo que las que más experimento o siento que experimento como con el corazón es la felicidad. Siento que soy una niña como muy, no sé si la palabra es eufórica, pero cuando yo me siento feliz es como
como muy feliz y me encanta transmitir esa felicidad y literal me pongo como hiperactiva, como una niña chiquita. Como que todo mi cuerpo refleja que estoy feliz, que estoy tranquila, que estoy bien, que me siento segura. Y es algo que me pasa mucho, pues me pasa mucho con mis amigas, con mi familia, como que sí. Y siento que es una emoción que siento mucho y que la transmito mucho. Sí, total. La segunda, yo siento que mi familia si ve esto se va a reír, pero yo creo que es la rabia, lastimosamente. Siento que soy una niña, pues a mí me han dicho que soy una niña muy brava. Yo muchas veces no lo siento tan así, pero sí siento que soy una persona muy... Como que no es que me tome todo personal, pero es como a mí cualquier situación de la vida me indigna. Como a mí me Como pueden injusta. decir, sí, como me pueden decir, ay, una niña, no sé, por poner un ejemplo, como el profesor le puso hizo que la niña perdiera, como, y yo vi a la niña estudiar todas las semanas y le haya ido mal en el examen, es como, ¿por qué? O sea, Claro. ¿qué le pasa? No sé qué, como que soy muy empática en ese sentido y como que todo dolor ajeno, sobre todo de personas que yo quiero un montón, me duele el triple a mí. Entonces, como cuando, no sé, hay una injusticia con mis papás, con mi hermana, con Juli, con mis amigas, es como, ¿por qué? Y de verdad lo siento, no sé, es muy raro, sí. Y me indigno y no me importa decirlo en voz alta y es como, y lo expreso, es como me da rabia que te traten así, me da rabia que este tipo de cosas pasen y es algo que obviamente me ha tocado trabajar un montón, como siempre tener esa cabeza fría. Hay mucha gente que dice que siempre hay como 3 versiones de una historia, la tuya, la mía y la que es de verdad. Entonces, como tratar de pensar así, pero sí ha sido como todo un proceso. Creo que la ventaja es que ya soy más consciente, pero sí es difícil. Y por ejemplo, una emoción que yo digo que no me gusta evitar, el miedo, 100%. Yo creo que yo soy una persona muy miedosa, pero siempre tiendo como a esconderlo. Y muchas veces escondo ese miedo en... como que no me permito sentir. Entonces me da miedo algo y es como, no voy a pensar en eso, no, eso como que no. Y entonces empiezo a distraerme en otras cosas, pero obviamente ese miedo se incrementa y se incrementa y se incrementa y pues terminan pasando cosas pues muy malucas para mí, tanto emocional como físicamente. Pero sí, no sabría si la escondo en otra emoción o si trato de irme como por otra emoción, pero sí como siento que el miedo 100% es una emoción que yo trato de evitar. Y por ejemplo, siento que a veces hasta como que me empieza a dar más como ansiedad y no me permito, bueno, aunque hay gente que dice que el miedo y la ansiedad son muy parecidas, ¿no? Sí, pero son distintas. O sea, pues es mi opinión. No, sí, yo creo que depende como de la forma que cada uno lo vea, pero muchas veces como por no permitirme sentir ese miedo, siento que a veces como que solo me pongo súper ansiosa. Y por ejemplo, mi ansiedad se transmite en hábitos que no son sanos. Por ejemplo, yo no duermo bien, empiezo a comer lo que se me aparezca, como que sí son un montón de cosas que son malucas, o como respondo de mala gana, me alejo de la gente, pero sí, eso es lo que yo creo. Y tú, cuéntanos lo que escribiste en tu journal. Pues, a ver, no me va a responder la pregunta ¿qué emociones habito más? Creo que yo, es que es raro, creo que es contradictorio porque yo me considero una persona muy alegre. Entonces como que y muy positiva. Entonces creo que en mi vida igual hay mucho gozo en el sentido de que yo misma decido que quiero vivir las cosas con una sonrisa. Como que a mí me la montan porque yo no, o sea, no tengo sentido del humor en el sentido que me río por todo, o sea, como que yo no filtro, como que para mí es como, marica, hiciste una cara chistosa y ya, o sea, como que para mí ya todo tiene un motivo para sonreír, entonces creo que quizás sí habito la felicidad, no tanto como, en este momento de mi vida no tanto como quisiera, pero sí, o sea, ahorita un poquito, bueno, felicidad. Y siento que la otra emoción que en este momento de mi vida habito mucho es la ansiedad. O sea, sí es algo que a mí me ha perseguido bastante como en mi vida y que creo que es la emoción que más he trabajado en aprender a como manejar. Porque precisamente como hablábamos de pues estas cosas físicas que pueden llegar a pasar,
yo le tuve que parar más bolas a la ansiedad porque a mí me empezaron a dar ataques de ansiedad, que uno no entiende qué es eso hasta que lo vive, pero es horrible. O sea, es la cosa más horrible que te puede pasar en la vida. Y creo que ahí fue cuando yo tuve que empezar a permitirme sentir la ansiedad, por más de que no me guste sentir la ansiedad, pero ya pues creo que he aprendido. Y en mi journal escribí, porque bueno, todo pasó, porque yo el año pasado, literalmente hace un año, tuve una situación que pues me dolió mucho, como que toqué fondo muy heavy, como que estaba en un momento muy difícil de mi vida, donde caí en cuenta de errores míos, también de situaciones que como que a veces uno se quita la venda y como que es como, y siento que he tratado siempre, sobre todo cuando se trata de otras personas, como de no juzgar. Siento que es muy fácil voltear la moneda y decir qué le pasa, pero creo que obviamente hay gente pues mala, entre comillas, pero también creo que cada uno hace lo que puede pues con lo que tiene, y que a mí solo me carga un poco como pensar la mala intención, ¿no? Pero también algo que Paulis, por ejemplo, me ha enseñado mucho es como ponle nombre, ¿sabes? Como que Paulis me decía porque Paulis es súper empática, como ella decía que obviamente entiendo lo de la rabia, pero en verdad siento que es una virtud tuya muy bonita porque tienes la capacidad como de verdad de entender lo que la otra persona está sintiendo. Y ella me decía como no tiene nada malo que te duela, no tiene nada malo que sientas tristeza, como que no tiene nada malo que le pongas nombre y que digas que fue como injusto. Estoy poniendo como cualquier ejemplo, o sea, no, esto no es nada personal para nadie, solo es como que estoy describiendo lo que pensé, sino que ese análisis en mi journal salió porque yo me di cuenta que por justificar, entre comillas, el exterior y esas situaciones y como tratar de ver todo con amor, que creo que es lo más bonito que uno puede hacer, también como que reprimí mucho, sobre todo como mi tristeza. Y estoy tratando de no llorar porque estoy súper sensible. Sí, la reprimí mucho, creo que pues ya que ha pasado un año, como que fue a estas vacaciones que yo me permití llorar, me permití como abrazarme y como decir como, pucha, fuiste muy valiente, ¿sabes? Fuiste muy valiente, fuiste la mejor versión que tuviste, tratar de que lo externo no te haga cuestionarte lo que eres tú, pero me di cuenta que durante todo ese año camuflé mi tristeza con ansiedad. Entonces, como que yo en verdad era incapaz de sentarme, o sea, sí lloré igual, pues no es como que nunca haya llorado, pero como que para mí era como más como ansiedad, que me dan ataques de pánico, que pues hubo momentos que, bueno, no, esto no tiene sentido contar como cosas pues tan íntimas, pero sí, yo sí hubo un día, por ejemplo, que ese fue el día que yo dije como, ¿qué me está pasando? Y después de mucho tiempo como que me di cuenta como es que no has vivido la tristeza, no has vivido como el proceso. Fue tal el tema de ansiedad que yo pues me desmayé, o sea, fue muy grave, como que fue un día como muy fuerte. Y ahorita creo que por eso está siendo tan difícil para mí. Uy, perdón, mi perro de fondo. Es como que me cuesta estar triste. No me gusta llorar, no me gusta. ¿Saben que es algo duro que está relacionado? Y que ahorita que estoy haciendo yoga, como que no saben lo que he aprendido. Es que aprendí a rendirme, a bajar la guardia. Wow. Y eso trae tristeza, porque es reconocerlo y permitirse transitarlo. Perdón, esta respuesta tan larga, pero... No, pero creo que igual ahí hay una reflexión súper linda y es que ningún proceso, pues como tú le decías al principio, es lineal. O sea, fíjense, Julia habla de una situación muy difícil que pasó hace un año y hasta ahora como que ella sigue reconociendo muchas de las cosas que sintió y es totalmente válido y a este punto como que eso sigue sanando. Es como que también es como ser consciente de eso y como lo valioso que es. No es como ya vi la situación, ya cierro la puerta, ya olvido lo que pasó. No, pues porque al final todo lo que pasó también te deja muchas herramientas como para afrontar lo que viene. Total. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees, esta es una pregunta que me parece muy difícil de responder, pero ¿tú crees que tú eres lo que sientes? O sea, sí, como que tú te dicen, ¿quién es Paula Piñeros? Obviamente uno dice como, ella es triste, ella, pues no, pero como que sí siento que está el biased perception de como si yo me la paso triste todo el día, entonces soy una persona súper negativa y entonces como que quiero saber qué opinas de eso y cómo lo vives tú, no sé, como que qué piensas.
Uy, sí está difícil. Respondámosla juntas. A ver, dale. Yo empiezo y tú me complementas. De una. Yo creo que en parte sí y en parte no. Porque yo creo que también está como en ese proceso de realmente como ser consciente que no hay emociones ni buenas ni malas, como tú decías, como que solo son emociones. Entonces yo no puedo decir que porque una persona es triste es negativa y es como súper, ¿saben cómo la pintan en la película? Literal, como reprimida. Sí. No, pero al mismo tiempo yo pienso y yo digo, si una persona, o sea, es que creo que también tiene como muchos tabús alrededor, pero yo sí describiría a una persona como es una persona sensible. Claro. Y no me parece negativo. O sea, porque para mí si es una persona sensible es como que siente mucho y ya. Y no hay como nada bueno. O sea, ni bueno ni malo, pero sí es como bueno también. No, total. No sé cómo explicarlo. Entonces creo que en parte sí, pero en parte no. Porque es que a ti ¿de qué te sirve como definir a una persona por la emoción que siente? Y creo que ahí también va como mucho, claro, si a mí me dicen, ay, Paula Piñeros es una niña súper alegre, es como, wow, qué chévere, pero si dijeran como, Paula Piñeros es una niña súper brava, yo pienso es como, uy, qué horrible. Como que también depende mucho de la emoción y cómo la hemos encasillado en la sociedad. Oigan, mis perros están, pero on fire. Yo pienso muy parecido a ti. Creo que añadiría a lo que tú dices, que creo que para mí la emoción en sí no te define. O sea, pues yo por sentir tristeza, lo que tú decías, como no es que sea una persona negativa. O porque un día me dio rabia, entonces es revera. Pues no. Yo lo que creo es como precisamente el manejo que tú le das a tus emociones. Sí creo que es ahí donde te define un poco. ¿Y qué quiero decir con eso? El manejo no es perfección y eso es algo que yo he aprendido y que sí te puedo dejar a ti. Es como no te culpes porque un día quizás no lo puedes controlar. Como que tendemos a querer siempre todo el tiempo poder hacerlo bien y hacerlo perfecto y que yo tengo el control y yo... No, manejar tus emociones puede ser incluso permitirla hacer, permitirte llorar. O sea, simplemente dejarla hacer también es por manejar tus emociones. Poder tú calmarte a ti mismo también es... O sea, saben como que es tan versátil, pero para mí si te define es como listo, como reconozco esto, ¿qué hacemos aquí? Y qué hacemos aquí no es de la perfección, sino solo el hecho de tú tener una intención y un propósito de hacer algo con esa emoción ya me parece que habla muy bien de ti. Que tú lo reconozcas y dices, pucha, estoy triste, como que, ¿qué hago? Solo el hecho de decir ¿qué hago? Ya es como, wow, como que lo reconociste, vamos a ver qué hacemos con esta información para mi bienestar. Y eso habla de ti, la acción, pero no el sentir. Y es igual que los pensamientos, o sea, acá me estoy yendo a otro lado, pero voy al mismo punto de la reflexión un poco que les quiero dejar, que también lo aprendí en yoga y es algo que me tatué en la mente porque me pareció demasiado poderoso. Es que una profesora me explicaba que muchas veces uno dice que uno es sus pensamientos. O sea, si yo tengo pensamientos muy negativos que al final causan emociones, al final yo soy esa persona. Y lo que me explica esta vieja es como, imagínate que tu mente es como un cine. Entonces tú estás viendo una pantalla y la pantalla son tus pensamientos, pero tú, tu ser, tu esencia, tus cosas, es completamente ajeno a lo que tú piensas. Tú sí te puedes llegar a definir con el cómo controlas eso, cómo lo manejas, eso sí eres tú. Pero no lo que piensas, no necesariamente lo que sientes, porque esa primera aparición de ese sentimiento y esa primera aparición de ese pensamiento es incontrolable. Lo que tú sí puedes controlar es, ok, ¿qué hago con esta información? Y eso es como lo que para mí es eso, te define la acción, no lo incontrolable, ¿sabes? Entonces me parece que lo que dices tiene como mucho sentido, pero sí es algo muy, muy difícil. Sí, sobre todo porque yo siento que es eso que uno hace 1000 cosas buenas, pero siempre la cosa que se nota es la mala. Entonces puede que yo todos los días pues esté bien, no sé qué, y un día me da rabia y exploto y es como, es una niña muy brava. Entonces como que también es como, la gente siempre tiende a mirar la cosa negativa, así es como pase una en 1,000,000 y como por eso te empiezan a definir y no tiene por qué ser así. Total. ¿Y qué tanto dirías que afecta en tu vida y en tus... O sea, ¿qué tanto afecta la opinión ajena en tus sentimientos? Uy, ¿Qué tanto te llega? No, yo creo que 100%. O sea, yo pienso en el ejemplo más común cuando uno está triste.
como que solo llora y la gente es como, ay, Como que pesar. sí, es como mira el lado positivo y es como, ok, entiendo que estás tratando como de que llegue un pensamiento lindo a mi cabeza, pero es como, Sí, no sirve déjame llorar, sí. Como que muchas veces pasa que es como, quiero llorar y déjame llorar y a veces es mucho más como gratificante que solo estés a mi lado y me abraces y pasemos un rato rico y yo pueda llorar y como que hasta ahí. Total. Pero sí siento que obviamente 100% que uno muchas veces como que se tiende, es que no sé cómo decirlo, como a controlarse, entre comillas, Sí. porque ni siquiera es como por lo que vayan a decir. Y no solo con esas emociones que tendemos a ver como las negativas, sino también con las positivas. Si yo soy una persona feliz, que le gusta gritar cuando ¿Cómo está para? feliz, y la gente es como, ay, ya. No, pues déjame gritar, o sea, es mi forma de mostrar lo que estoy sintiendo, es como, es yo, eso sí, yo diría como, soy yo, es mi esencia, déjame. Sí, 100%. O sea, yo creo que, sí, total. Creo que ahí entra muy en juego el tema como de el que dirán y qué tanta seguridad tiene uno en uno. O sea, no estoy diciendo que sí, entonces eres inseguro, entonces todo te llega. O sea, saben, como que no tomen esto como súper general, pero yo sí siento que la opinión ajena pesa cuando uno pierde quizás un poco claridad de lo que es uno. Claro. Entonces, si tú no sabes, porque igual, bueno, es que eso es súper subjetivo, decir quién es uno, pues eso va cambiando, ¿no? No es un ser como cambiante. Pero si tú hoy en día reconoces tus cualidades, es como si a ti te dicen como, uy, tienes el pelo rosado, pues si yo no tengo el pelo rosado, pues ¿qué? ¿Por qué me va a afectar? Pues no lo tengo, ¿sabes? Pero si tú tienes una inseguridad en ese aspecto, probablemente ese comentario te va a llegar y es normal. O sea, lo que queremos decir acá no es como, uy, ¿qué te pasa? Sino nos pasa a todos. Ustedes no saben a mí como, sobre todo, o sea, no, en general, o sea, la gente cercana más, pero a mí los comentarios ajenos me afectan mucho, me dan muy duro y muchas veces, y eso es un error que en verdad me da mucha rabia conmigo, es como, ¿por qué permites que te llegue tanto? Sí. Y no solo lo negativo, o sea, por ejemplo, me pasa que, no sé, como que si, digamos que uno estaba tratando de buscar la aprobación inconscientemente en algo con alguien y lo logra, a mí esa gratificación me genera estrés, porque es como, pucha, yo sé que esto está viniendo como desde ese lugar y no Sí. desde mí. Y sé que suena como raro, pero es, maricas, es muy complicado. Pero es normal. Y todos estamos aprendiendo y creo que también más, bueno, toda la vida, mi mamá me dice que toda la vida, pero pues sobre todo en esta etapa, es que creo que hay muchas cosas como conocer gente nueva, el trabajo. O sea, como que estamos en una etapa de la vida donde uno igual se sigue formando y se sigue reconociendo la crisis de los 20, muchachos. Mentira. Estamos en crisis. Sí, literal. Pero no, como que, pues no sé, yo lo veo así, pero sí siento que hay que normalizarlo. Y como, y lo que decías tú me parece tan valioso como a veces creemos que decirle, ay, tranquila, todo va a estar bien, es como lo mejor que uno puede hacer. Y creo que algo muy lindo, por ejemplo, en nuestra amistad con Paulis es que, bueno, cuando alguna se necesita, lo primero que se hace es como, oye, literal, estoy mal. Como que uno no espera que la otra adivine, no, es como Sí. esto, o sea, por ejemplo, lo que les digo, como en esta situación de hace pues un año, yo literalmente llamé a Paula atacada, llorando, como porque no podía sostenerme, ¿sí me entiendes? Y Paula, en vez de llegar y decirme como, ay, tranquila, todo va a estar bien, fue como, no, como acá estoy, ¿sabes? Sí, Como, habla conmigo, dime lo que sientes. Y es eso, como entender que la única persona que sabe lo que está pasando eres tú. Y ni siquiera cuando tú lo cuentas, así sea el más mínimo detalle, la otra persona no va a entender. Yo creo que ni el 20% de lo que estás sintiendo. Entonces es como, saben tener las herramientas. Puede que ustedes sean ese tipo de personas que están tristes y que una persona llegue y les diga como todo está bien, les funcione. Pero como que también es esa parte de me estoy sintiendo mal y está bien sentirme mal y pues más de que vamos a salir adelante, como que es como solo sentirme acompañada porque mucha gente también en esos momentos y pues me incluyo, sobre todo como de tristeza y de desilusiones, como saben, quiero a alguien a mi lado, que yo sé que me quiere, que yo le importo y como que solo esté ahí para mí, literal. Total, y eso es muy importante. Y como para pues ir cerrando un poquito como todo lo que hemos estado hablando, quisiera quizás como que des como una reflexión desde tus experiencias y como desde lo que tú quisieras contar, como de
¿qué le aconsejarías a una persona que en este momento está pasando por un pésimo momento en su vida y que no sabe, literal que no sabe qué hacer, está en crisis, tocó fondo, no sabe manejar sus emociones? No, o también puedes responderte, la Paula que tocó fondo, ¿qué le dirías? Sí. Yo creo que lo primero que le dirías es como permítete sentir y permítete como exteriorizar. Yo creo que muchas veces, ¿saben? Como que o lo que a mí me pasaba es que esas emociones que generaban en mí venía de algo externo. O sea, obviamente yo estaba involucrada, pero pues yo no era como todo. Yo creo que es muy importante hablarlo, pero no solo hablarlo como es que ella me trató mal, es que me hizo sentir mal. No, es como cómo me sentí yo y qué fue lo que pasó conmigo. Pues porque al final es lo que digo, yo soy la única que controla lo que siento y yo soy la única que controla como... Sí, como mi perspectiva, mis pensamientos. Y ni siquiera es que los pueda controlar al 100%, ¿no? No es que yo me tratan súper mal, pero no importa más sentir Sí, no. tranquila y feliz, no. Ay, Entonces no. como yo soy la única que literalmente es consciente de lo que está pasando dentro de mí. Entonces es como permítete sentirlo, permítete también exteriorizarlo. Pues porque al final si tú te lo guardas, todo eso se empieza a acumular. Y yo creo que eso es muy, muy complicado, porque como les digo, eso tiene un efecto dominó. O sea, apenas pasa todo, como que todo empieza a salir Mal. y eso obviamente sí te afecta un montón. Y yo creo que también es como, es que yo no sé si esto suena muy fuerte, pero es como, también permítete ver la realidad. O sea, si las cosas están cambiando y ya no está en tus manos, como solo permite que las cosas cambien. O sea, es algo, pues de pronto relacionado contigo, pero al final es ajeno a ti. Entonces, es como, entiéndelo, asimílalo, háblalo y ya acéptalo. Y estoy segura que la vida va a tener 1000 cosas lindas para ti, también momentos difíciles y como que todo se aprende, pero es como ya tienes que también aprender a soltarlo, como que ya no está en tus manos, entonces también como respira y bótalo. ¿Y tú? Yo le diría a la Julieta, sí, no sé. Pues yo creo que complementando lo que dijiste, para no repetir lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Añadiría que el miedo, porque creo que es muy chistoso, porque el miedo es una emoción, pero el miedo también hace parte de como todas las emociones, no sé cómo explicarlo. Como que uno siempre tiene, no siempre, pero uno puede tener miedo a sentir tal cosa, ¿saben? Sí. Y yo como soy tan efusiva en mis emociones, como que siento que siempre me da un poquito de miedo como sentir las diferentes emociones por lo que pueda pasar, ¿saben? Como que, no sé, creo que le diría a mi yo del pasado que tú sabes lo que quiere tu corazón y que es importante ponerte como prioridad y que aunque suene muy cliché, creo que yo tuve que aprender a aceptar y sigo aprendiendo, o sea, todos los días de mi vida, y no hablo por la situación de un año, sino en general, como en toda mi vida, que yo tiendo a poner mucho a las personas por encima mío porque pienso mucho en el corazón de la gente, como que sí me duele mucho hacerle daño a la gente, sobre todo porque siento que ese daño se me convierte en culpa. Y mi mamá me lo dice, como tú cargas con una maleta de piedras absolutamente innecesaria, que pues no es que ni siquiera hayas buscado hacerle daño intencional, ¿sabes? Como que eso pasa y que quizás hay personas o situaciones con las que pues hay cierres, otras no hay cierres, hay eventos incontrolables, como que hay cosas que no todo es tu culpa, ¿sabes? Entonces como que siento que le diría a mí yo el pasado como tienes que saber que tú eres una buena persona y que tienes que creerte el cuento de que eres una buena persona y que no quisiste hacerle daño a nadie, sino que pues simplemente como decías tú, las cosas pasan y que hay veces pues uno, ojalá todo no, ni siquiera ojalá, pues siento que uno quisiera que todo se mantuviera estático cuando todo está bien, pero pues ahí uno no crece, ¿no? Entonces
también aprendí mucho y es algo que me quiero tatuar. Y es que la vida es cíclica. La vida literalmente son ciclos, es como una espiral. Y como hay cosas que sí seguramente se van a quedar para toda la vida, pues incluso la vida es cíclica, ¿sabes? Como suena súper dark, pero pues la vida y la muerte, ¿sí me entiendes? Como que todo en la vida tiene un principio y un final, unos más largos, otros más cortos, pero es parte de. Y que va a doler y que creo que a mí me tocó aprender mucho y me diría mucho como dejar romantizar las cosas. Porque qué bonito romantizarlo, o sea, qué lindo ver la vida bonito y pues la idea es verlo con actitud, o sea, no se tiene que ver súper deprimente, o sea, no se trata de eso, pero como que sí siento que yo tenía un ideal perfecto de que entonces sí me agarré con mi mamá, esto no pasa, no, esto es pues hipotético, pero me agarré con mi mamá, digamos, y como que igual tiene que haber una conversación y entonces todo queda bien y no, la vida no es así, entonces te vas a dar muchos totazos y pues es parte de, y te tienes que acostumbrar, y no lo digo en un mal sentido, sino como que cuando tú ya entiendes que así es, el camino se hace más ligero y dejas de quejarte todo el día, porque siento que a mí me pasa eso, como de, ¿por qué a mí? Como, ¿por qué otra vez? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que ahí entra en juego un poquito del cuestionarse el para qué. Siento que, por ejemplo, yo hago un ejercicio que sí le sirve, me lo recomendó mi psicóloga, se llaman como el 333, que es un angel number, pero pues más allá de eso, es como para que tú puedas reconocer las cosas bonitas que tienes en tu presente y soltar un poquito como eso que te pesa. Agradece por 3 cosas, reconoce 3 cosas que te gustaron del día y di 3 cosas que quieres como quizás mejorar, pero desde el amor. Y cuestionarte el para qué pasa todo esto. Y uno no cree, pero ahí también, aunque no sea fácil, porque no es como lo mismo, no lo romanticen como, ay, súper bonito. Hay días que yo me ataco a llorar escribiendo eso, o que quizás ni siquiera encuentro cosas como para agradecer, pero sentarte y obligarte pone a tu mente en una situación donde tú dices, vale, quizás todas esas cosas no están bien, y las reconozco y las permito ser, pero al mismo tiempo tú eres el motor de tu vida y nadie, y eso es algo que estoy aprendiendo todavía, es como, nadie te va a hacer feliz, solo tú. Que van a haber situaciones que te van a hacer muy feliz, van a haber personas que te llenan el alma, pero tú eres la encargada de construir. Entonces le dije muchas cosas, pero es como añadiendo un poquito como lo que tú dijiste. Y pues ya, este episodio yo creo que quedó re largo, ¿no? Oh my God, ¿les gustó? Somos mujeres súper reflexivas. Sí, bueno, no, quiero hacer una última cosa que es súper cute. Que es algo... Tengo miedo. Que es algo que tú ves en mí y que me dirías que como que debería trabajar para potencializar, o como un consejo, o lo que quieras decir, como algo hacia mí, yo algo hacia ti. ¿Qué te recomendaría trabajar? Pues como es de lo que tú, no sé si trabajar, pero sí, como algo que me quisieras decir a mí con respecto como de mis emociones, lo que te nazca, que quizás sientas que me pueda servir. No, pues honestamente, yo admiro mucho a Juli. O sea, creo que el hecho de que tú seas una persona tan consciente de tus emociones y como el efecto que eso tiene y el bienestar que te trae, como trabajarlo, es de admiración total. Como que yo siento que de verdad he aprendido mucho de ti. Y en el momento que estoy de mí, obviamente, pues vienen muchos factores, pero como que también siento que mi conciencia y el querer trabajarlo viene mucho como de tu ejemplo. Y de verdad verte y ver cómo eres de juiciosa y cómo haces tu journaling y cómo trabajas mucho el tema de la meditación, no sé, como que yo de verdad te veo y digo, wow, ojalá algún día como que pueda llegar a ese punto como de trabajar por mi bienestar, ¿saben? Porque al final uno hace este tipo de cosas por uno mismo. Y es como qué lindo ver que cada día te esfuerzas, así como cada día tú te levantas, haces ejercicio, comes bien, como que qué lindo ver cómo cada día trabajas tu parte emocional y cómo le das la importancia que se merece, que siento que eso casi nadie lo hace. Y como que sinceramente es como, wow, me transmite mucha tranquilidad, me transmite mucha confianza, me transmite como muchas cosas muy lindas, que es como otras de episodios pasados, como eso de quererme rodear de gente que yo puedo aprender, es como
una cosa que yo de verdad veo en Juli es como qué chévere de verdad ser consciente de mis emociones y quererlas trabajar cada día y como tomar esa decisión de querer ser una mejor persona a través como de ser, como lo digo, como de tener control de mi cuerpo. ¿Sí me entiendes? Sí, total. Qué linda. Eso te diría. Yo te diría tantas cosas, pero pucha. Bueno, no, voy a tratar de no alargar. Te diría que eres muy valiente. Como que empezaría diciéndote eso, precisamente por lo que decías al principio, porque sé que para ti ha sido difícil permitirte sentir y que yo sí creo que para mí es de valientes como no solo permitirte sentir, sino reconocer que te cuesta hacerlo. Creo que me parece algo demasiado lindo. Y que siento que incluso deberías aplaudirte más, porque me parece que te das mucho palo al respecto y siento que has hecho un trabajo que yo veo y digo como wow, como qué bonito todo lo que has construido, y precisamente lo que hice antes porque tú lo has construido, porque también parte que haya gente bonita alrededor tuyo también es de como tu decisión, ¿sí me entiendes? Y tú lo hiciste, entonces me parece algo demasiado valioso. Y yo admiro mucho tu capacidad de, como con tus emociones, de siempre disfrutar. Como que yo siento que, digamos que tú estás transitando, no sé, rabia, tristeza, ¿sabes? Como algo no tan chévere. Y te permite sentir, pero al mismo tiempo es muy lindo como siempre le tienes una sonrisa a la vida. Y como que eso me parece algo que me encantaría tener de ti 100%, porque es como, wow, y como que nunca pierdas eso, como que igual uno puede sentir rabia, tristeza, ansiedad, pero quizás reconocerlas y decir como, bueno, pero, ¿sabes? Como que vamos para adelante. Siento que tú tienes ese como, esta palabra es un poco rara, pero como ese perrenque, como de, hágale, ¿sabes? Como usted puede, como que te mentalizas mucho y te crees mucho el cuento de que, como que duele, pucha, pesa, que es un poco lo que has trabajado, pero aquí estoy y si he podido con todo lo de antes, como que voy a poder con eso ahorita. Entonces eso me parece como muy bonito y creo que igual tú se has hecho un proceso también mucho como de reconocer tus emociones y lo mismo, como que no es una recomendación, simplemente es como un recordatorio como de apláudetelo, ¿sabes? Como que quizás yo hago journaling, meditación porque me sirve a mí, pero también tú lo transitas de una forma diferente y que quizás, obvio, de pronto lo quieres trabajar más y está perfecto, pero yo te veo y yo digo como marica, wow, como qué cool, y como lidias con tus emociones y aprendes a poner límites y a priorizarte y a crear una vida que tú sueñas, no desde la perfección, sino desde la realidad, y me parece muy bonito. Y siento, ya para terminar, que también tus emociones y tu sentir como es tan genuino y es tan, o sea, como que yo siento que obvio sientes como rabia, tristeza, lo que sea, pero como que siento que Paula es tan buen ser humano. No, en serio, como que en verdad eres tan buen ser humano que puedes sentir rabia. O sea, me parece demasiado tierno que es como siento rabia por una injusticia. O sea, como que es demasiado tierno. Sí me explico, como que me parece muy bonito que al final tus emociones son un poquito el reflejo de tu esencia y de tus valores. Y quiero pues decirte y hacerte caer en cuenta que todo el mundo percibe eso en ti, ¿sabes? Y por eso atraes y conectas a la gente como lo haces, porque creo que tú tienes una capacidad de transitar tus emociones desde lo que eres tú, como sin una fachada, sin aparentar, sin buscar cambiarte, sino creo que tú tienes como muy claro tus valores, lo que eres, lo que te parece bien y lo que está mal, y a través de eso creas una realidad demasiado... No voy a llorar. No, yo no lloro. No, en serio. Ustedes no saben, las amigas, la gente que rodea a Pauli Soy es porque tiene el corazón que tiene, porque tú solita te encargaste de construir eso, porque tú solita te cuidaste y porque tú solita aprendiste y acá estás y que seguro te falta mucho, pero vamos juntas. ¿Qué pasa? Paso estoy yo. Ay, no. Sí, bienvenidos a Habladito con nosotros. Ay, no. Y para que vean que Julieta es pura sabiduría. No, yo no soy pura sabiduría. Bueno, pues eso fue el episodio de hoy. Los amamos mucho. Espero que hayan conectado mucho con nosotros. Esto es un poco de lo que nosotras somos y
de lo que ojalá ustedes puedan tener como un poco en su vida, y es una amistad no perfecta, sino real y que viene desde el corazón. Entonces, nada, los amamos mucho. Gracias. Chao.